Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo para todos los amables oyentes en esta hermosa mañana que el Señor nos regala, ya que por la maravillosa gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, nos reunimos una vez más en esta mañana para estudiar la bendita palabra de Dios a través de este medio de comunicación. Antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios, encomendemos este estudio en las benditas manos de nuestro buen Dios para que la enseñanza sea de gran provecho a nuestra vida en este día. Oremos. Amadísimo Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y la tierra, te bendecimos y te alabamos por ser tan bueno y maravilloso con nosotros al permitirnos un día más de vida en este mundo. Te damos gracias también por darnos el privilegio de estar hoy dispuestos a estudiar tu palabra, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te suplicamos, Padre Santo, que abra nuestro entendimiento y nos permitas comprender tu verdad, atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestro diario vivir, en el hogar, en la relación matrimonial, en el lugar de trabajo y por donde quiera vayamos. Señor, permítenos vivir tu palabra para gloria y honra de tu nombre y provecho de nuestras propias vidas. Gracias, Señor, por los que están escuchando. Permite que hoy te conozcan, Señor, y que crezcan en el conocimiento de ti, y que el pecado cada día sea desarraigado de sus vidas. Y tú salves, Señor, a los cuales hoy tú te reveles, Señor, y les muestres tu amor y tu salvación en Cristo. Te pido esto en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy exponer el Evangelio en Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. Marcos 11, versículos 27 al 33. Dice así la palabra de Dios. Volvieron a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Continuamos estudiando los eventos que ocurrieron en la vida de Jesús unos pocos días antes de su crucifixión. En esta ocasión, vemos la reacción que produjo en los principales líderes religiosos la purificación del templo narrada en los versículos anteriores que vimos en el programa pasado. Siendo el templo un lugar santo para los judíos, no cualquiera podía hacer un acto tan importante como su purificación. Desde tiempos muy antiguos, todo Israel sabía que solo un personaje muy importante podía hacer eso: un gran profeta o el mismo Mesías que habría de venir. Así que al ver que Jesús realizó la purificación del templo, estos líderes inmediatamente
querían saber quién se creía Jesús que él era, de dónde había sacado tal autoridad para hacer el acto más delicado de la religión judía, que era purificar el templo. Entonces, en el pasaje que estudiaremos en el día de hoy, podemos ver dos escenas fundamentales. En primer lugar, podemos ver cómo los principales confrontan a Jesús. Y en segundo lugar, podemos ver cómo Jesús confronta a los principales. Cuando hablamos de confrontar, queremos decir que tanto el uno como el otro exige una explicación de sus actos. Es decir, un porqué a lo que hicieron o dejaron de hacer. Ellos a Jesús por lo que Jesús hizo y Jesús a ellos por lo que ellos no quisieron hacer. Veamos estas dos escenas de confrontación, las cuales a su vez nos muestran una parte importante del Evangelio de la salvación en Cristo. En primer lugar, veamos cómo los principales sacerdotes confrontan a Jesús. Marcos 11, versículos 27 al 28. Dice así la palabra de Dios. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Lo primero que debemos notar es que los principales que confrontan a Jesús se trata de tres clases de personas: los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los sacerdotes hacen referencia a los que ministraban en el templo ofreciendo los sacrificios y las ofrendas al Señor. Los escribas hacen referencia a los maestros que enseñaban la ley de Dios y hacían copias a mano de los manuscritos de la ley. Y los ancianos hacen referencia a los miembros del Sanedrín o tribunal judío que emitía juicios religiosos, interpretando y aplicando la Torá, es decir, la ley de Dios, tanto oral como escrita. Es por esta razón que a estos tres grupos de personas se les llama los principales del pueblo judío. A ellos tuvo que enfrentar el Señor Jesús, y fueron ellos los que orquestaron humanamente todo para entregarlo a la muerte en manos de los romanos. Lo segundo que debemos notar en este diálogo es su carácter de reproche. No se trata de una simple pregunta. Hay algo más en el tono de los principales al preguntarle al Señor Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Es una pregunta que evidencia orgullo, envidia y al mismo tiempo desprecio por el Señor. Y es que, amables oyentes, Dios no se molesta en que le hagamos preguntas en buen tono y de buen corazón acerca de las cosas que Él hace delante de nosotros o en nosotros. El ángel Gabriel no se molestó con María cuando ésta le preguntó cómo llegaría a tener un hijo si no había conocido varón. Pero había una gran diferencia entre la pregunta de María y la de los principales. Ellos, en vez de querer averiguar algo, querían hacer una clara oposición al Señor. Esto quiere decir que los que estaban preguntando no aceptarían ninguna respuesta y no creerían nada diferente a lo que ellos pensaban. Es decir, que Jesús no podía ser el Cristo y por lo tanto no tenía ninguna autoridad para purificar el templo. Y como Jesús vio las intenciones de su endurecido y orgulloso corazón, en su maravillosa sabiduría los llevó a otra pregunta en la que los pone contra la espada y la pared, haciéndoles ver su pecado e ignorancia espiritual. Pero ni aun así quisieron arrepentirse ni reconocer al Señor como el Mesías prometido. Antes, por el contrario, endurecieron su corazón y no quisieron reconocer su ignorancia, ni reconocer que Jesucristo era el Mesías prometido, mostrando con hechos su odio y su rabia y rencor contra el Hijo de Dios,
qué pecado tan grande el de estos principales, que conociendo mucho acerca de la voluntad de Dios, endurecieron su corazón de manera voluntaria, rechazando tajantemente al Santo Hijo de Dios. Pero nosotros nos preguntamos, ¿por qué estos principales religiosos no podían creer que Jesús fuera el Mesías? Y creemos que esto se debía a su pervertido corazón, que estaba lleno de hipocresía, codicia y vanagloria, porque así los describe el mismo Señor Jesús en otros lugares del Evangelio. Estos principales eran hipócritas, porque fingían amar a Dios y mostrar interés por su obra y por su pueblo, pero en realidad era mentira lo que ellos mostraban, era solo apariencia. Por tal razón, tenían un corazón hipócrita y jamás podría brillar la verdad de Dios, ni podrían entender los hechos de Dios, aunque los hiciera en su misma presencia. Por eso Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Pero estos principales, aparte de ser hipócritas, también eran codiciosos. Amaban el dinero y buscaban enriquecerse con la religión. No les interesaba la gloria de Dios ni el bienestar de su pueblo, sino el dinero que les permitiera vivir bien en esta vida. Fue por eso que Lucas dijo en capítulo 16, versículos 13 al 14 lo siguiente: «Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Claramente podemos ver que los fariseos eran avaros y solo buscaban su propia comodidad y su propio beneficio económico. Pero además de ser hipócritas y codiciosos, estaban llenos de vanagloria. Estos hombres amaban la fama y el prestigio que les daba ocupar los puestos más importantes de la religión. Buscaban que todos los hombres los admiraran, los honraran y le rindieran pleitesía. En realidad, el centro de sus vidas eran ellos mismos. En ningún momento su centro era Dios o el prójimo. Por eso, en Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40 dice: «Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación». Así es, amables oyentes, en un corazón con estas características nunca puede resplandecer la verdad de Dios, ni el tal puede entender los hechos de Dios. Por eso Dios envió antes a Juan el Bautista para que los hombres se arrepintieran de su hipocresía, de su codicia y su soberbia, y pudieran reconocer al Mesías y sus obras. Pero ellos no quisieron creer a Juan, y por eso no podían reconocer a Jesús como el Mesías con autoridad para purificar el templo y salvar a los pecadores. Por el contrario, lo veían como una amenaza para ellos, porque ponía en peligro sus riquezas y su prestigio, y por eso querían matarlo. No se interesaban por su salvación ni por la vida después de la muerte, sino por sus deleites en esta vida. Eran hombres religiosos, pero totalmente mundanos y ciegos para la verdad de Dios. Qué lamentable situación la de estos hombres, como también la de muchos hombres y mujeres y jóvenes en el día de hoy.
que están endurecidos por su pecado y por su ignorancia acerca de las sagradas escrituras y no quieren escuchar la voz de Dios porque aman más este mundo que a Dios y prefieren el infierno que el cielo. Qué insensatez la de esta humanidad que teniendo frente a sus ojos la vida, desechan la vida y prefieren la muerte. Entonces, como Jesús sabía lo que había en sus corazones, se niega a darle respuesta sobre su persona, su obra y su autoridad. Y por medio de una sabia pregunta, los pone contra la espada y la pared, y los confronta con su pecado. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús confronta a los principales. Marcos 11, versículos 29 al 33. Dice así la palabra de Dios. Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Lo primero que notamos aquí es que Jesús no responde a la pregunta a estos hipócritas codiciosos y llenos de vanagloria, a quienes ya les había dado información y habían recibido un llamado y habían visto muchos hechos maravillosos de Dios. El Señor los confronta y los encierra en su pregunta para que humildemente reconocieran su pecado, o por el contrario, endurecieran su corazón, cerrando así la puerta para que no recibieran nada más de parte de Dios y viniera sobre ellos el juicio de condenación. Lo segundo que notamos es que al recordarles el bautismo de Juan el Bautista, les está dejando claro que lo que Dios demanda de ellos es el arrepentimiento de sus pecados. Ellos debían arrepentirse de su vida de hipocresía, codicia y vanagloria, y muchos otros pecados que los alejaban de Dios. Dios les demandaba que limpiaran sus corazones en las aguas del bautismo que predicó Juan, para que fueran perdonados y pudieran reconocer al Mesías, porque solo en un corazón arrepentido puede brillar la verdad de Dios y pueden ser entendidos los hechos de Dios y la autoridad del Cristo. Dios envió a Juan para preparar el camino, es decir, el corazón de los hombres para que pudieran reconocer al Salvador. Si rechazaban a Juan, era obvio que rechazarían al Mesías a quien Juan anunciaba. Pero lamentablemente, por la respuesta que ellos dieron al Señor, vemos una vez más que el pecado es el que nos hace ciegos y duros a las verdades y a las obras de Dios, llevando al hombre a preferir el infierno antes que el cielo. Qué tremendo lo que hace el pecado en la mente y en el corazón del hombre. Y lo tercero que vemos aquí es que estos hombres fueron dejados sin excusas ante la pregunta del Señor. Al verse sin excusas y sin argumentos ante Dios, ni aún así se arrepintieron, sino que decidieron refugiarse en una mentira, alegando una supuesta ignorancia, lo cual no era cierto. Ellos dijeron: no lo sabemos. No sabemos si la misión de Juan era del cielo o no. La verdad es que ellos sí lo sabían. Y la verdad es que para ellos no interesaba mucho si venía un mensajero de Dios o no. Lo importante era si esa persona no los afectaba en su vida de ganancias y prestigio. Para ellos eso era lo que realmente era importante. Pero su perverso corazón no arrepentido rechazó a los dos mensajeros de Dios. Primero rechazaron a Juan y luego al mismo Hijo de Dios. Jesús no estaba dispuesto a darles otra oportunidad diciéndoles de dónde venía su autoridad, y por eso los encerró en sus propias mentiras de su supuesta ignorancia
y los dejó preparados para el juicio que vendría sobre ellos más tarde. Ahora viene lo más importante de esta historia. ¿Qué aprendemos de todo esto para aplicarlo a nuestras vidas? En primer lugar, amables oyentes, cuidado con ser hipócritas, codiciosos y llenos de vanagloria. Algunos son hipócritas porque vienen a la iglesia no buscando a Dios, sino porque les conviene, por quedar bien con sus padres creyentes. Si no se arrepienten de esa hipocresía, nunca verán la verdad de Dios y no podrán ser salvados. Algunos son codiciosos y solo quieren que Dios les ayude a hacerse ricos y famosos. Solo quieren vivir bien en esta vida, pero no aman sinceramente a Dios. No están dispuestos a llevar su cruz. Si hay esas intenciones en su corazón, debes arrepentirte o nunca verás la gloria de Dios. Cuidado con rechazar a los mensajeros de Dios. Dios primero envió a Juan y ellos lo rechazaron. Luego envió a su propio Hijo y ellos lo rechazaron. En nuestras vidas, Dios va enviando mensajeros con el Evangelio de la verdad para salvación. Nuestros padres cristianos son mensajeros de Dios. Los hermanos de la iglesia son mensajeros de Dios. Los pastores son mensajeros de Dios. Si nos pasamos rechazando a uno y a otro de los mensajeros de Dios, como estos principales, llegará un momento en que Jesús ya no nos dará más oportunidades y nos preparará para la condenación como los preparó a ellos. Cree a Jesús y teme a su juicio, porque es cosa terrible caer en manos de un Dios vivo. Solo Jesús tiene autoridad para salvar o para arrojar al infierno. No tardes en arrepentirse de su pecado y confiar en Él de todo corazón, o si no te perderás. Cuidado con las personas que aún hoy día son como esos principales de Israel, personas que dirán que la religión y la fe en Jesucristo no son verdaderas, que no hay cielo y que no hay infierno, que creer e ir a la iglesia no sirve para nada, que creer y seguir a Jesús es una pérdida de tiempo, que estás muy joven para esas cosas, que lo puedes hacer cuando estés viejo y mientras tanto disfrutar de los placeres de esta vida. Así piensa el mundo. Mucho cuidado con eso. Esas personas son exactamente iguales a estos principales. Por mucho que usted les hable de las maravillas de Dios y de la autoridad de Jesús y del cielo y del infierno, ellos no creerán porque no quieren abandonar los pecados de su corazón. A estos hay que dejarlos, alejarse de ellos y solo orar a Dios por si quiere tener misericordia de sus almas. Pero más triste aún es encontrar a algunos que sus padres los trajeron a la iglesia y escucharon de las maravillas de Jesús y supieron de su autoridad para salvar y echar al infierno, y vieron las maravillas que Dios hace y no se arrepintieron y se fueron al mundo, y ahora viven como los principales que menciona el pasaje y reniegan de Jesús, de la Biblia y de la iglesia. Esos sufrirán una mayor condenación porque conocían la verdad y se apartaron de ella. Que Dios nos conceda el ser limpiados de nuestros pecados y recibir a Cristo con toda su autoridad en nuestros corazones, y que vivamos toda la vida obedeciéndole y sometidos a su autoridad para luego disfrutar de la eternidad con Él, mientras que los que como los principales lo rechazaron reciben el justo castigo por su maldad e incredulidad. Que Dios salve a muchos en esta nación y en este departamento. Concédales, oh Dios, creer en ti, arrepentirse de sus pecados y dejar el orgullo, la codicia y la vanagloria para que entiendan la verdad de Dios y vivan como tú quieres que vivamos en este mundo. Que Dios tenga misericordia de esta nación y salve a los que en ti confían. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor, con acción de gracias. Amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.
hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.